Hola, buenos días. Estoy con ustedes, servidor Raimundo Reyes Escobar, para dar continuidad al proyecto que tenemos de las noticias del día para usted. Eh, Vamos a empezar con las noticias internacionales y sobre todo con la guerra que está pasando en Ucrania. Algo que debemos de ver hoy, que Rusia asume el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Eso a qué nos lleva? Rusia actuará como intermediario en esto durante la presidencia del Consejo de la Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Y de antemano sabemos que todos los intentos de provocar a Rusia están condenados al fracaso. Así lo dijo el primer representante permanente ante la ONU, Dmitry Polansky, en su canal Telegram. ¿Qué es lo que está pasando en la guerra en Ucrania? Últimamente vemos que los ataques son más constantes en contra de los países de Ucrania, y algo más sorprendente, que por los informes de las noticias de Sputnik, estos ataques son con los mismos cohetes ucranianos. ¿Eso qué significa? Que Rusia ha logrado una penetración más y se ha apoderado de los misiles de Ucrania. ¿Cómo podemos nosotros apreciar esto? Lo dejamos a la conciencia de cada quien. Rusia va ganando terreno, y lo sabemos desde el principio, y no ha dado una guerra tan abierta como podría hacerlo otro país en contra, o como lo hubiera hecho Estados Unidos, en una palabra, ¿no? Estados Unidos, ¿qué es lo que haría si estuviera al frente de la guerra? Arrasaría con todo, con todo el pueblo, con toda la gente, haría una tierra arrasada al estilo Hitler. Pero hoy vemos que Rusia está comportando en una guerra donde sabemos que están perdiendo mucha gente la vida, pero ha habido un poco de sensibilidad. Bueno, y vamos a otra parte allá en esta parte de Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? Muere un corresponsal de guerra en una explosión en San Petersburgo. El atentado contra el corresponsal de guerra ruso fue planeado por los servicios especiales de Ucrania, es lo que está dando la noticia. Y pues detienen a la sospechosa de la explosión en San Petersburgo, en la que murió el corresponsal de guerra. Y también dice que Moscú denuncia el objetivo de dividir a la ortodoxia que persigue Washington. ¿Por qué será que Washington está metido en todas partes? Porque está perdiendo el control unipolar del mundo. También vemos por otro lado, que un neonazi de Azov, otra noticia, admite haber profanado el cuerpo de un soldado ruso. Pues en la guerra están llevándose a todo mundo, y no importa, no hay un sentimiento de, digamos, de caballerosidad ni de honestidad, porque si vemos que las guerras, cuando empezaron estas, eran guerras de cuerpo a cuerpo, hoy las guerras son más que nada tecnológicas. Y cuando hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, no podemos olvidar que ahorita en Rusia y Ucrania hay el equipo Wagner. No sé si lo haya usted escuchado, pero es un equipo especializado que le llamaríamos de mercenarios rusos, que están en la avanzada en la guerra de Ucrania, que son los que van despejando el terreno. Y algo también que es, bueno, lo voy a decir, ¿no? Pero dice, Hitler hizo todo bien. Es una alarmante confesión de un neonazi ucraniano que llamó a asfixiar a los rusos. Pues así son las noticias allá en Ucrania. Cada día se va perfilando quién es el ganador, y es por eso que la intervención que está dando Estados Unidos, pues es una intervención
cada día más enfocada a provocar una conflagración mundial. Dirán muchos, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, esperemos que nunca lleguemos a eso, porque sí sería desastroso. Si así estamos viendo una economía en todos los países desequilibrada, el alza al costo de la vida, pues solo por los intereses económicos en esta economía de guerra que están utilizando más que nada Estados Unidos, que provocan estas guerras, economía de guerra, para vender más armamento. Y no olvidemos qué pasó cuando se invadió Irak. Estados Unidos, con toda la fuerza militar, llega y destruye Irak, lo invade y después les cobra todo lo que invirtieron para destruirlos, ¿no? Destruyeron los puentes y ya tuvieron que llevar a su grupo de Black Power para que así pudieran ellos llevar a cabo el cobro de todos los daños que hicieron. Fíjense, ¿no? Qué bonito. Voy, les pego y después digo, ahora tú me debes porque tú eres el culpable de esta guerra. Con un dato falso de que ahí tenían armas nucleares. Bueno, vámonos entonces a las noticias internacionales. En la península de Kamchatka, contrapunto ruso, ya lo podré pronunciar bien, se dio un sismo de la magnitud de 6.9 grados. Por otra parte, reportan la explosión de un carro bomba en la capital siria. Y acá en Estados Unidos sube a 32 la cifra de muertos por tormentas y tornados en Estados Unidos. Estas son las noticias latinoamericanas. Empezamos desde a nivel Rusia, a nivel mundial, y nos bajamos a las noticias latinoamericanas. Asesinan a tiros a 7 personas en el este de Guatemala. La Fiscalía venezolana detiene hay implicados en caso de corrupción. Ojalá ya que en México también empezaron a tomar esas medidas para detener a los que están en la corrupción, que son bastantes. También se reporta un sismo de la magnitud de 7.1 grados en Papúa Nueva Guinea. El epicentro se ubicó a 38 kilómetros al sureste de la ciudad de Ambul y a 336 kilómetros al sureste de la localidad indonesia de Japayura. Usted, como yo, tampoco sabe de dónde salen esas cosas, pero por eso tenemos a nuestro mapamundi. Bueno, no lo voy a encontrar ahorita, pero hay que ver bien nuestro mundo para poder ubicarnos en el contexto. Y tenemos otra noticia también internacional. Dice: mineros de oro fallecen tras inundaciones de socavones en Burundi. Asciende a 28 la cifra de fallecidos por alud en Ecuador. Se recordaron las imágenes de hace unos días cuando se dio la luz de un minero con sus manos empezó a rascar para que salieran sus compañeros, logró salvar la vida a 9. Pues ya imagínense en qué condiciones están trabajando, y acá en México no podemos dejar de decir que ha habido bastantes muertos, y recordemos Basta de Conchos y últimamente otras minas más donde han fallecido por inundaciones los trabajadores mineros. Bueno, ya está, ¿no? La OPEC o los países petroleros anuncian recorte coordinador de su producción. Esto vemos que es una forma de ir controlando los precios para todos los países. Esperemos que no nos afecte bastante a nosotros los mexicanos, ya que somos países exportadores de petróleo también. Y máximo que hoy ya se vio que sí deja ganancias en México el petróleo, cuando decían que era una empresa que ya estaba en sus últimas, que por eso lo tenían que privatizar, y lo hicieron. Pero con este gobierno que tenemos, pues ha logrado recuperar, y ya vieron, se compró Deer Park, ya está pagada y sigue produciendo y dando beneficios económicos para todos los mexicanos. Bueno, los búlgaros acuden a las urnas para elegir al Parlamento. Avanzan con normalidad comicios parlamentarios en Finlandia. Y las fuerzas de ocupación israelí asesinan a palestinos en Cisjordania.
Pues ya sabemos lo que está pasando en Palestina, esta tierra ocupada por los israelíes o los judíos, eh, desde 1945, cuando se dio esta intromisión por la fuerza y la creación de la ciudad en un día, dirigida por Golda Meir. Es un tema para que te traigamos unos analistas y hablemos sobre lo que está pasando en Palestina y cómo están siendo desalojados de su tierra, esa tierra que está ocupada, y dicen que es la tierra santa, que por lo tanto les pertenece a los judíos, cuando ellos se fueron a la diáspora. Desde la misma Biblia lo estamos manejando. Pues se dicen los elegidos de Dios. Y aquí vemos también que en Francia se están investigando los casos de la violencia policial en las protestas. ¿Qué pasa en Francia? Bueno, no solo en Francia. Miren, Reino Unido, España, Francia y varios países de Europa están protestando y son, podríamos decir, Art de París. Los trabajadores estaban hace unos años, como acá en México, podían pensionarse o jubilarse a la edad de 60 años. Llegó un cambio presidencial y se pueden jubilar a 62. Pero ¿qué creen? Con Macron comienza de nuevo una etapa donde dice, ya lo hizo, ahora vamos a aumentar a 64 años la jubilación. ¿Se acuerdan que nosotros también éramos 60, después 65, ahora 67? Y entonces ahí, ¿qué hicieron los obreros? Primero fueron los obreros que se fueron a una huelga general y después ya se fueron toda la población. ¿Por qué? Porque ellos en este momento están luchando por lo que lograron en 1968. En 1968 lograron este beneficio de poder pensionarse a los 60 años. Hoy quieren que se pensionen a los 64. Y es por ello que toda la población se ha movilizado en contra de las políticas de Macron, que quiere que se eleve la pensión. Yo no dudo que aquí en México, y siempre hemos sido algo proféticos, que va pasando, que aquí en México se repita el efecto mariposa de las protestas que están sucediendo allá al otro lado del mundo, allá en Europa. Vemos que en Reino Unido también, y ves el centro de poder mundial, que es Reino Unido, la Gran Bretaña, ¿no? Allá dijeron ya basta, España ya basta. O sea, no es posible que la élite que está gobernando en cada estado sigan queriendo implementar el neoliberalismo y nos quieran convertir en esclavos de por vida, que sigas trabajando hasta que seas inútil. Se escucha mal la palabra, pero ellos quieren, ya no sirve, ya lárgate a tu casa, ¿no? Acá en México vemos que también, si hablamos de eso, hablamos de las afores, de la implementación de los afores que se dio a partir del país de Chile en época de Pinochet, a partir de 1973, bajo el golpe de Estado que tomó Pinochet, se implementan los afores, junto con Margaret Thatcher, por eso me refiero al Reino Unido, y Ronald Reagan. ¿Por qué se logra la implementación en Chile como experimento de los afores? Pues porque estaba un país militarizado y totalmente sometido por la Guardia Nacional de Pinochet. Eso se implementó y se riega a todo el mundo, y en todo el mundo empieza a avanzar el neoliberalismo, el cual hoy vemos a través de 40 años todos los estragos que ha causado. Y por eso hoy vemos también que en los países de Latinoamérica se da hoy un nuevo movimiento progresista que es totalmente en contra del neoliberalismo. ¿Para qué? Para que todos los seres humanos recobremos nuestra dignidad, nuestra libertad y dejemos de ser esclavos continuos. Bueno, ya me estoy introduciendo más en este análisis.
Pero sigamos con las noticias internacionales. El presidente sirio insta a ministros a enfrentar la corrupción. Pues yo creo que nada más debe de ser en Siria, ¿no? Sino debe ser en todo el mundo para que podamos tener nosotros un mundo donde podamos vivir mejor. Bueno, ven que ha habido unas protestas en Israel y esas son por las reformas judiciales que se están dando. Y dice qué cosa curiosa. En Israel, donde hay una estricta sometimiento tanto a la población, porque es un país militar 100%, las protestas van creciendo. ¿Eso que nos da a entender? Que en todo mundo hay inconformidad. Bueno, lo dejamos así. Y también al menos 11 muertos dejan paso de tornados en Estados Unidos. La naturaleza se cobra todo y vemos que en Estados Unidos las tormentas son muy fuertes. Ahí me tocó estar por allá una vez en Cincinnati, Ohio. Vi como la nieve, fíjense, la nieve llegó a 2 metros. Uno no lo podía creer. Yo estoy hablando de eso de hace 20 años. Bueno, ya lo estoy diciendo ahorita porque ya no puedo llegar a Estados Unidos, estoy por ahí censurado, no se preocupe. Bueno, pero entonces la nieve. Ahora, cuando se dan los tornados, ustedes lo han visto en las películas esas que supuestamente de ciencia ficción, no son de ciencia ficción. Un tornado arrasa con tu casa. ¿Y por qué? Porque las casas allá, las cimentaciones de cemento y todo lo demás son casas hechas de madera. Y también hemos visto como en la carretera que sale de Chicago a la ciudad de los vientos, los fuertes vientos o los huracanes o tornados, los remolinos esos se llevan los trailers, imagínense la fuerza que llevan, los levantan. Y así cuando pasa un tornado levanta vacas, levanta todo, o sea, es... Y bueno, al menos 7 muertos han dejado estos tornados allá en Estados Unidos. Vámonos a otras noticias. Noticias en Latinoamérica. Piden a militares brasileños a desligarse de partidos políticos. Dice qué curioso, ¿no? Recuerden que, bueno, es algo, no quiero ser contradictorio, pero un militar, Hugo Chávez, cuando toma el poder, es detenido y después vuelve a salir y toma el poder de Venezuela, pues fue un golpe de Estado que da, pero lo da con un sentido progresista. Pero yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Los militares no tienen que hacer nada en los partidos políticos. El militar está para guardar la soberanía del país, para proteger en desastres. Y bueno, aquí también en México tenemos ese problema, los militares están en una lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque pues la policía no ha llenado ese hueco o lo tuvo y se corrompió. Y pues hubo muchas alianzas con el narco. Bueno, eso lo vemos desde hace muchos años, que hubo una alianza y hoy se tiene una Guardia Nacional que está combatiendo, que es en forma preventiva combatir el narcotráfico, los crímenes y todo, pero yo sí estoy de acuerdo que ahí con lo que dicen en Brasil, que no debe meterse ningún militar, ninguno de los militares en los partidos políticos porque pues vemos los resultados, toda Latinoamérica, qué pasó cuando los militares se fueron a la política. Si hablamos desde Chile, ya sabemos que los militares hicieron golpe de Estado, Paraguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, Panamá, o sea, pues no, los militares deben de regresar a su cuartel y dedicarse a la preparación para defender a la nación. Bueno, Gustavo Manrique asume como nuevo canciller de Ecuador.
Denuncian coerción y dictadura sindical en protestas en Bolivia. Exigen en Perú se juzgue a responsables de represión y masacres contra el pueblo. Pues sí, aquí es en contra de Dina Boluarte. Otra noticia también, el presidente Fernández encabeza acto a 41 años de la Guerra de Malvinas. ¿Se acuerdan esa guerra de Argentina contra el Reino Unido? Que llegaron sus aviones y en menos que canta un gallo, acabaron con los marines de Argentina en la lucha por la guerra por las islas de las Malvinas. Pues caray, es el poder armamentístico el que dio el resultado final. Exigen justicia por los crímenes cometidos por la dictadura en Brasil. De la dictadura de Jair Bolsonaro, celebran. Bolivia recibe misión de organismo regional de derechos humanos. Pues así como vemos, ha habido en Latinoamérica, no puedo, en este momento no lo doy muy amplio, pero sí nos damos cuenta de todo el movimiento que se está dando a nivel mundial, y sobre todo es un movimiento de protesta, de cansancio, de decir ya basta de lo que está pasando. ¿Qué más nos espera? Pues vámonos a los periódicos de México. Portales. Fíjense, algo que ayer me impactó. Cuando ve uno, ya saben que estamos comunicados todo el tiempo por esas cosas hermosas que son los celulares. Vi que Raúl Padilla López se había suicidado. ¿Quién fue Raúl Padilla López? Bueno, él fue, muchos dicen, el cacique de la Universidad de Guadalajara. Yo conocí a Raúl Padilla López en el 1978. Fuimos a una reunión de jóvenes estudiantes allá en Guadalajara, y fuimos al edificio de la FEC, la Federación de Estudiantes de Guadalajara. A mí me sorprendió mucho en esa época la organización que tenían los FEC, los de la FEC. Ellos ¿qué es lo que tenían? El control total de los estudiantes. A la FEC estaban afiliados los jovencitos de la secundaria, Raúl Padilla joven. Bueno, éramos jóvenes la mayoría. Y ahí lo conocí, pero a mí me sorprendió mucho esta organización tipo paramilitar, fíjense. Y de ahí, él, después de ser el presidente de la federación, se convierte en rector, y Tonatiu, no me acuerdo su otro apellido, pero era un grupo, el grupo de la FEC. Hoy, ayer, dicen que se suicidó. Y cosa curiosa, también su padre, hace muchos años, también se suicida, ¿no? No podemos dejar de lado que Raúl Padilla López tenía un conflicto con el gobernador actual de Guadalajara. Era un enfrentamiento que se tenía ahí, pero Guadalajara tiene mucho que decir, hay mucho que decir, porque Guadalajara ha sido un punto estratégico en
todos los aspectos, ¿eh? Pero pues descansa en paz, Raúl Padilla López, allá donde estés. Y vamos a ver qué dice el Universal. Realizan viacruces migrante en Juárez. Es en las portadas nacionales. Y ven persecución a exconsejeros del INE. Por otra parte, exconsejeros del INE. Ven persecución. Caray, ojalá y en realidad se les encuentre un delito y sean estos castigados conforme a la ley. Por otro lado, crece decomiso de vehículos monstruos al narco. Bueno, eso quiere decir en todo caso que si está creciendo ese decomiso de vehículos, la policía, la Guardia Nacional y el Ejército están actuando para desbaratar ese monstruo de 1000 cabezas que es el narcotráfico. Y mire, y aquí ¿quién es ese Omar Díaz? Oh, dice, estas son las noticias del Universal y nos vamos con las de Excelsior. No me estoy leyendo los encabezados, ¿eh? Dice, precriterios de Hacienda para 2024. Solo habrá recursos para adultos mayores. Vámonos, dice. De los 72 programas prioritarios del gobierno federal, únicamente la pensión para adultos mayores de 65 años tendrá más presupuesto en el último año del servicio. Ah, bueno, habrá más presupuesto, pero no se quita los demás apoyos para las demás gente. Hasta me había asustado. Vámonos a La Jornada. Se disparó la detención de migrantes indocumentados. Bueno, eso es algo... se les llama, a México creo se le llama país refugio seguro, que es o tiene otro nombre. Si ustedes que están ahí del otro lado me lo pueden clarificar si sé que estoy mal. Miren, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos, que es, digamos, la meca de todos los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quieren llegar a cumplir el sueño americano? ¿Y el sueño americano en qué consiste? Pues tener una casa, un perro, un árbol y vivir bien. Ese es el famoso sueño americano. Entonces, Estados Unidos, para evitar que la gente llegue directamente, pone lugares de espera. Como en México, se llegó a un acuerdo para que pudieran llegar a México todos los migrantes y ponerlos en un lugar. Bueno, ya vimos la desgracia que pasó con los migrantes que murieron, ¿no? Entonces, ese es algo que, si estoy mal, usted me corrige, desde allá también opino. ¿Qué es lo que pasa? En cualquier parte del mundo, Estados Unidos dice, bueno, a ver, vamos a tomar a Panamá como lugar seguro para que nosotros podamos hacer el ingreso de las personas que quieren venir a Estados Unidos. Y así pasó con México y ha pasado también, si no estoy mal, creo que en Panamá y en Colombia, hay unos lugares donde llega la gente, se estaciona y después son llevados para Estados Unidos cuando cumplan los requisitos. Ahora, se disparó la detención de inmigrantes. Realmente Estados Unidos ha deportado a los inmigrantes, evita que lleguen, y pues es una forma constante de atentar contra la libertad de tránsito y contra la búsqueda de una vida mejor. Porque ¿por qué se va el inmigrante de su tierra? ¿Por qué se va de su casa? Pues simple y sencillamente porque no encuentra los medios para subsistir. Y entonces aquí lo vemos en la gente que se viene del campo a la ciudad y la gente que se va de la ciudad de Estados Unidos, ¿no?
Y recordemos, tan solo en México tenemos 40 millones de emigrantes. Estamos hablando de la tercera parte de la población. Ahora, ¿y qué pasa con los migrantes que están acá? Y no me va a dejar mentir nadie de los que nos está escuchando, que por lo menos un familiar tenemos en Estados Unidos trabajando y que es un familiar que está contribuyendo a la economía para que no nos muramos de hambre aquí en esta ciudad, bueno, acá en Puebla, en cualquier parte de México. Y se van allá, van a arriesgar su vida. Y hoy que vemos que ha crecido, ¿saben cuánto pagan por irse a Estados Unidos? Se endrogan por años. El costo en el bajo mundo, llamémoslo así, con los coyotes, es de 250,000 pesos. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los primos, amigos, hermanos de allá juntan el dinero, los dólares, para que la persona de acá se vaya para allá en busca de una nueva vida, pero automáticamente al irse, ¿qué es lo que pasa? Pues queda enganchado a trabajar para pagar. ¿Cuántos años va a trabajar? No lo sé. Si encuentra trabajo. Y piensa que vaya, y mucha gente piensa que al llegar allá vas a tener todos los lujos. Pues no, fíjense que es algo muy doloroso, y lo digo porque yo lo viví, yo lo vi. En una casa viven mínimo 10 emigrantes hacinados, o 2 o 3 familias hacinadas, para que compartan gastos y puedan ahorrar y mandar a su casa $100. Porque el salario real que ganan, ¿cuánto es? $500, $600. Si hacemos los que están allá, porque también nos ven en Estados Unidos, pues decimos hermanos, o sea, no es posible que en nuestro país no tengamos lo necesario para sobrevivir y que tengamos todos que salir a buscar la comida para nuestra familia en lugares extraños. Bueno, hay otra noticia que también me dejó así muy con un buen sabor de boca. Es que han iniciado acá en México y reabrieron el caso Colosio. Nomás imagínense, ¿no? O sea, me da gusto porque por fin al abrirse los expedientes del caso Colosio, ya sabemos que alguien que tiene así unas orejotas grandotas puede ser detenido. Eso me da gusto. ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, muchos dicen, no quiero que lo tome como la voz populi dice, que no es una afirmación mía, que atrás de la muerte de Colosio hubo un orejón. Y el pueblo, pues lo sabe, eso fue un 23 de marzo. Entonces, si se abre el caso y se investiga, pues van a caer muchos pájaros de cuenta. Y aquí lo que todos los mexicanos diríamos, que se investigue realmente lo que pasó con Colosio y que eso permitiría que se fuera Salinas, que se fuera, ¿quién más? Pues le tocó todavía Cedillo, y entonces arrastraría, sería un efecto dominó, y por favor que sirviera para recuperar todos los bienes nacionales que nos han robado. Imagínense, Manlio Fabio Bertrones, uno de los principales orquestadores para que las playas se privatizaran. Bueno, enhorabuena que se abra ese expediente y que se dé con los culpables, porque sí se puede dar con los culpables. Y si empezamos a sacar nombres, pues creo que por ahí estaba Manlio Fabio, Salinas desde luego, y alguien también, Alfonso Durazo, que era secretario particular, si no mal recuerdo, de Colosio. Mírense cómo van a pasar muchas cosas. Bueno, aquí también nos habla la jornada de que murió Raúl Padilla, ya comenté de él, fue un suicidio, pues así está la cuestión. Vámonos a Milenio, ¿qué nos dice Milenio? Arrancan las campañas en los últimos 2 bastiones del PRI. ¿Y cuáles son los últimos 2 bastiones del PRI? Coahuila y
México. Bueno, pues miren, ya no me dio tiempo de llegar a las a cuáles noticias, a las de Puebla, pero les digo, el periódico La Razón dice, sorprende muerte del fundador de la Feria Internacional del Libro y líder político de la UDG, Raúl Padilla. Ya les dije que los conocí y pues vamos a ver qué otra tenemos por acá porque ya nos vamos yendo. En el periódico, caray, este periódico no lo conozco. El periódico, el diario Ya Basta, dice, cómplices de fraude en 3 alcaldías. Venció el plazo, adiós al racismo, clasismo, confort de Córdoba. Bueno, sí, ya que se vaya, ya se fue, que la vaya a ver. Y te esperamos ver en el sillón de los acusados. Bueno, pues de ustedes me despido con este breve análisis que más bien fue puro encabezado de las noticias de El Mundo, México, y nos faltó Puebla. Al rato les hablamos de Puebla. Recuerden, hoy tenemos ya el noticiero policíaco entre policías y ladrones para todos ustedes de 8 a 9. Que tengan bonito inicio de semana y hasta el rato nos vemos. Mañana continuamos con las noticias.